Continuando con el repaso del tema de máquinas eléctricas uno, ahora vamos a la determinación de los valores de los parámetros del modelo del transformador de forma experimental, platicando de las dos pruebas maestras que son la prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito, así como también estas obras maestras que están aquí abajo, La noche estrellada de Van Gogh, La Gioconda de Da Vinci y esta tercera obra de Jacques-Louis David, que fue pintada entre 1805 y 1807. Vamos a ver el detalle. Esta obra retrata la ceremonia de coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses, la cual tuvo lugar el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame de París. En la imagen, el lienzo muestra el momento en el que Napoleón, tras coronarse a sí mismo, yo siento que se desesperó de que el Papa se estaba tardando mucho, se corona a sí mismo y tras coronarse, corona a su esposa Josefina como emperatriz. Entonces, fue un acto bastante interesante, ¿verdad? Muy rebelde, por cierto. Bien, entonces, así como estas obras maestras fueron ejecutadas, también la prueba de circuito abierto nos va a permitir tomar las lecturas de los voltajes directamente bajo las condiciones de apertura en el extremo del secundario, y por lo tanto toda la corriente va a circular en esta parte inicial del circuito, y pues podremos calcular directamente el voltaje a través de un divisor de tensión en la resistencia de magnetización, ¿verdad? Bueno, en sí los elementos en serie R y X paralelos son muy pequeños en comparación con los de magnetización, como para causar una caída significativa de voltaje. Por esto, esencialmente todo el voltaje de entrada cae a través de esta rama de magnetización, lo que les comentaba de la caída de tensión. Las conexiones para la prueba se muestran en esta imagen, en la cual vemos aquí tomando el voltaje de la fuente, la corriente y la potencia para el elemento del circuito. Se aplica una línea de voltaje pleno al primario del transformador y se miden el voltaje de entrada, la corriente de entrada y la potencia de entrada. Eh, esta medición se hace normalmente en el lado de bajo voltaje, en el lado de baja, ya que los voltajes en el lado de baja son más fáciles de medir y de manipular. Y con esta información, pues podemos calcular directamente el factor de potencia, la corriente de entrada y por lo tanto la magnitud y el ángulo de la impedancia de excitación. Bien, entonces esta fue la prueba de circuito abierto en el transformador. Y de aquí nos podemos ir a un equivalente de conductancias y admitancias de la rama de excitación, lo cual nos permitiría sumar directamente los elementos comunes, como de esta forma. Y puesto que los dos elementos están en paralelo, su total sería esta de la expresión 243. Y finalmente la magnitud de la admitancia de excitación referida al lado del transformador usado para la medición puede calcularse en función del voltaje y con la corriente de prueba de circuito abierto. Este factor de potencia es el que podemos calcular de manera directa y el ángulo. Usualmente siempre estará en retraso el ángulo en un transformador real, por lo que con respecto de la corriente con respecto al voltaje, ¿verdad? Y entonces estas serían las expresiones directas para calcular la 243 y la 247. De aquí podemos encontrar los valores de la conductancia de magnetización y de la inductancia, de la comparación directa de esto. Bueno, entonces esta fue la prueba de circuito abierto y continuamos